Hola, hola. Feliz instante santo para todos. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Empezamos con nuestra habitual invocación. Padre, mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces y acepto lo que viene de ti en lugar de lo que procede de mí. No conozco el camino que conduce a ti, pero tú lo conoces perfectamente. Guía a tu Hijo por el tranquilo sendero que lo lleva hasta ti. Haz que mi perdón sea total y completo y que tu recuerdo retorne a mí. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Estamos hoy en el capítulo 12, el programa de estudios del Espíritu Santo, en la sección tercera, cómo invertir en la realidad. Te pedí una vez que vendieras todo cuanto tuvieses y se lo dieras a los pobres y que me siguieras. Esto es lo que quise decir. Si no tienes interés alguno en las cosas de este mundo, puedes enseñarle a los pobres dónde está tu tesoro. Los pobres son sencillamente los que han invertido mal, y vaya que son pobres, puesto que están necesitados. Se te ha encomendado que los ayudes, pues te cuentas entre ellos. Observa lo bien que aprenderías tu lección si te negaras a compartir su pobreza, pues la pobreza no es otra cosa que insuficiencia, y solo hay una insuficiencia, ya que solo hay una necesidad. Nos aclara lo que significa la frase de la Biblia: te pedí que vendieras todo lo que tuvieses y me siguieras. Ese es el reconocimiento nuestro de que nada en esta ilusión tiene valor alguno. Y nos llama Jesús directamente pobres, ciertamente, porque le damos valor a todo eso que parece presentarse en esta ilusión. Esto fue lo que quise decir. Si no tienes interés alguno en las cosas del mundo, puedes enseñarles a los pobres dónde está tu tesoro. Si no tienes interés alguno en las cosas del mundo, puedes dejar de lado toda esa ilusión y reconocer quién eres realmente. Seguirme, dice Jesús. Seguir exactamente sus pasos, lo que Él hizo para dejar de lado toda la ilusión y reconocerse como el todopoderoso Hijo de Dios, completamente ilimitado, completamente santo, haciendo milagros por todas partes, pues no habían ilusiones que pudieran opacar su luz. Sabemos que no hay ilusiones que puedan opacar la luz del Hijo de Dios, pero nosotros eso es lo que creemos, porque nos creemos un cuerpo que puede enfermar, tener necesidades, nos creemos un cuerpo que puede estar solo, etc. Los pobres sencillamente han invertido mal, y ese invertir significa que hemos puesto nuestra atención en lo equivocado. Invertir significa poner atención en lo que no es real. Hemos puesto nuestra atención en las ilusiones, creyendo entonces que son valiosas, creyendo que nos aportan algo, creyendo que hay algo en ellas que pueda hacer para el Hijo de Dios. Los pobres son sencillamente los que han invertido mal, y vaya que son pobres. Vemos un mundo completamente limitado, completamente lleno de carencias, completamente lleno de necesidad, porque hemos puesto nuestra atención en todo lo que no es real. Observa lo bien que aprenderías tu lección si te negaras a compartir su pobreza. Si yo decidiera entonces pedir corrección a mi mente para ver la realidad en vez de querer arreglar el mundo.
Si yo pidiera corrección a mi mente para no ver enfermedad, en vez de estarle buscando opciones de medicinas naturales a mis hermanos que parece que están enfermos, opciones de distintos médicos a los que consultar. Pues la pobreza no es otra cosa que insuficiencia y solo hay una insuficiencia, solo hay una necesidad. Esa única insuficiencia es mi idea de separación, mi idea de estar separado del Padre. Por lo tanto, al verme separado de Dios, creo entonces que estoy privado de todo lo que el Padre tiene para mí. Y en el sueño, ciertamente es así, pero este sueño lo hemos fabricado así. Es por eso que Jesús nos dice, si te negaras a compartir su pobreza, si nos negáramos a compartir esas ganas de apoyar la ilusión, esas ganas de creer en la enfermedad, en que nada es suficiente, en que estaría mejor en otra parte, en que estoy enfermo de alguna cosa, en que me falta algo. Es por eso que le pedimos ayuda al Espíritu Santo. Ayúdame a ver esto como tú lo ves. Ayúdame a que se sane mi mente de todas esas ideas de error. Párrafo 2. Suponte que un hermano insiste en que hagas algo que tú crees que no quieres hacer. Su misma insistencia debería indicarte que él cree que su salvación depende de que tú hagas lo que te pide. Si insistes en que no puedes satisfacer su deseo y experimentas de inmediato una reacción de oposición, es que crees que tu salvación depende de no hacerlo. Estás, por lo tanto, cometiendo el mismo error que él y haciendo que su error sea real para ambos. Insistir significa invertir. Y aquello en lo que inviertes está siempre relacionado con tu idea de lo que es la salvación. La pregunta se compone de dos partes. La primera parte, ¿qué es lo que hay que salvar? Y la segunda parte, ¿cómo se puede salvar? 3. Cada vez que te enfadas con un hermano por la razón que sea, crees que tienes que proteger al ego y que tienes que protegerlo atacando. Si es tu hermano el que ataca, estás de acuerdo con esta creencia. Si eres tú el que ataca, no haces sino reforzarla. Recuerda que los que atacan son pobres. Su pobreza pide regalos, no mayor empobrecimiento. Tú, que podrías ayudarles, estás ciertamente actuando de forma destructiva si aceptas su pobreza como propia. Si no hubieras invertido de la manera en que ellos lo hicieron, jamás se te hubiese ocurrido pasar por alto su necesidad. Si me pongo entonces a apoyar esa ilusión, esa idea de separación, esa idea de necesidad, si me pongo a creer entonces en que si no ataco, se me va a despojar de eso que mi hermano parece necesitar o querer, que es lo que yo tengo, pues entonces estoy poniéndome en favor de la ilusión. O sea, estoy invirtiendo en lo que no es real. Así que me dice, suponte que un hermano insiste en que hagas algo, pero tú no lo quieres hacer. No lo quieres hacer porque crees que hacer eso pues hará que pierdas algo, entre comillas, o hará que no te sientas bien. Ahí
estoy yo apoyando la locura de mi hermano o poniéndome a brindarle una ayuda, entre comillas. ¿Qué tengo que hacer entonces ante esa idea descabellada que mi hermano parece pedirme? Ante esa situación en la que creo estar viendo a mi hermano mal, ¿qué debo hacer? Pedir corrección para mi mente. Pedir corrección para mi mente, pedir guía para poder brindarle a mi hermano lo que él cree que necesita, pero desde el reconocimiento mío con el Espíritu Santo de que realmente no necesita nada. Ahora que mi mente está completamente clara con respecto a quién soy y a quién es mi hermano, porque ya he recibido la corrección de la percepción, eso que daré será sanación también a su mente. Si insistes en que no puedes satisfacer su deseo y experimentas de inmediato una reacción de oposición, es que crees que tu salvación depende de no hacerlo. No importa cuán loca o descabellada sea la idea que mi hermano me está mostrando. Ante esa petición de ayuda, si yo creo que no puedo ayudarle porque eso iría en contra de mis principios, en contra de lo que yo quiero hacer, pues significa que yo estoy creyendo que mi salvación depende de no brindarle ayuda. Cuando reconozco ya, se me ha explicado ya que mi salvación siempre depende de mi hermano, de eso que me está mostrando, de que yo separe el mensaje que estoy recibiendo, que es mi percepción, del mensajero, que es mi hermano, que es el Santo Hijo de Dios completamente inocente, que no se equivoca, que es incapaz de pecar. Si yo me uno a su locura, oponiéndome o incluso atacándole, significa, por lo tanto, que estoy cometiendo el mismo error que él, haciendo que su error sea real para ambos. Insistir significa invertir, y aquello en lo que inviertes está siempre relacionado con tu idea de la salvación. Así que ahí en donde yo estoy viendo esa enfermedad terriblemente contagiosa, ahí en donde yo estoy viendo a ese hermano en esa escasez tan terrible, yo voy a pedir corrección para mi mente. En vez de caer en la idea de la falsa empatía, de compadecerme de su terrible enfermedad, de su terrible situación económica, voy a pedir corrección para mi mente. Muéstrame esto como tú lo ves. Recuérdame que esto no es real, que esto no es de Dios. Me dice que yo debería de preguntarme qué es lo que hay que salvar y cómo puede salvarse. Cada vez que te enfadas con un hermano por la razón que sea, crees que tienes que proteger algo y que tienes que protegerlo atacando. Mientras que de lo que yo tengo que defenderme es de esa idea a la cual he querido darle realidad, de esa idea de separación, de esa idea de necesidad. Cada vez que te enfadas con un hermano, por la razón que sea, crees que tienes que proteger al ego. Protegiendo al ego con que yo gane, con que yo no me contagie de esa enfermedad tan terrible. Protegiendo al ego con que yo no forme parte de eso tan terrible que se está diciendo de ese hermano. Eso es lo que creo que hay que salvar. Y si estoy en el sistema de pensamiento del ego, pues pensaré la segunda parte de esta pregunta, ¿cómo se puede salvar? Pues atacando. Es por eso que necesitamos esa guía, necesitamos esa corrección.
¿Qué es lo que hay que salvar? Debo salvarme de la ilusión. Debo salvarme de esa idea de error, de eso que me hace ver diferente al otro de mí. De eso que creo que el otro está sufriendo cuando sé que el Santo Hijo de Dios es incapaz de sufrir. ¿Y cómo se salva? Pidiendo corrección para mi mente. Y como ese error está en mi mente, puesto que yo lo estoy viendo, recibo esa corrección. Se corrige en mí la percepción. Le solicito eso al Espíritu Santo, se corrige en mí la percepción y lo que le ofrezco ahora a mi hermano es una percepción corregida. Recuerda que los que atacan son pobres. Esa sería la reacción del ego. ¿Cómo se puede salvar? Atacando. Pero los que atacan son pobres porque están invirtiendo en la ilusión. Nosotros ahora estamos pidiendo corrección para invertir en la realidad. Tú que podrías ayudarles a los pobres pidiendo corrección para tu mente, estás ciertamente actuando de forma destructiva si aceptas su pobreza como la propia. Si yo creo en esa enfermedad, me creo que es real. Si yo creo en esa situación económica, me creo que es real. Si yo creo en ese problema tan grande en el que creo que mi hermano está metido, si creo en ello, le doy realidad para mí, pues estaré yo metido ahí junto con él. Yo podría salvarle. ¿Cómo? Pidiendo corrección para mi mente. Pidiendo corrección para mi mente y ofreciéndole a mi hermano corrección. Poniendo en práctica cualquiera de las formas de poner en práctica el perdón que nos enseña el curso. Bendiciéndole, haciendo una oración, haciendo una psicoterapia, pidiendo sanación para mi mente y ofreciéndosela a mi hermano. Si no hubieras invertido en la manera en la que ellos lo hicieron, jamás se te hubiese ocurrido pasar por alto su necesidad. Estaría yo entonces ofreciéndole a mi hermano, si pido la guía adecuada, ofreciéndole a mi hermano una solución real a su idea de necesidad, una solución real a su idea de enfermedad, porque estaría ofreciéndole desde mi mente ese reconocimiento de que sigue siendo uno con Dios, de que sigue siendo ese santo Hijo de Dios incapaz de sufrir. Párrafo 4. Reconoce lo que no importa y si tus hermanos te piden algo descabellado, hazlo, precisamente porque no importa. Niégate y tu oposición demuestra que sí te importa. Eres únicamente tú, por lo tanto, el que determina si la petición es descabellada o no. Y toda petición de un hermano es tu propia petición. ¿Por qué te empeñas en negarle lo que te pide? Pues negárselo es negártelo a ti mismo y empobrecerte a ti y a él. Él está pidiendo la salvación al igual que tú. La pobreza es siempre cosa del ego, nunca de Dios. Ninguna petición es descabellada para el que reconoce lo que es valioso y no acepta nada más. 5. La salvación es para la mente y se alcanza por medio de la paz. La mente es lo único que se puede salvar y solo se puede salvar a través de la paz. Cualquier otra respuesta que no sea amor surge como resultado de una confusión con respecto a qué es la salvación y a cómo se alcanza. Y el amor es la única respuesta. Nunca te olvides de esto y nunca te permitas creer ni por un solo instante que existe otra respuesta, pues de otro modo te contarás forzosamente entre los pobres, quienes no han entendido
que moran en la abundancia y que la salvación ha llegado. Si no pido corrección a todas esas ideas de error que ahora estoy viendo en el mundo contaminado, en tantos asesinatos, en un virus que parece azotar al mundo entero. Si no pido corrección a esas ideas de error, pues significa que yo mismo estoy invirtiendo en eso que no es real. Yo mismo estoy poniendo mi atención en eso que no es real. O sea, estoy sumándome a los pobres. Estoy sumándome a los que creen entonces en todas esas ideas de error. Negarlo sería negarte a ti mismo y empobrecerte a ti y empobrecerle a él. Unirme a esas ideas de error, es negar la salvación. Unirme a esas ideas de error es negar la salvación. ¿Por qué? Porque simplemente no estoy pidiendo corrección. No estoy pidiendo que se sane mi mente de esas ideas de error. Es decir, estoy conservando esas ideas de error y al conservarlas las comparto. Mientras que si yo recuerdo que la salvación está en no invertir en la irrealidad, desearé entonces invertir en la realidad. Y eso significa, muéstrame, Espíritu Santo, esto como tú lo ves. Recuérdame que esto no es real, por lo tanto no es de Dios. Nada de lo que veo en este mundo físico es de Dios, por lo tanto nada es real. 6. Identificarte con el ego es atacarte a ti mismo y empobrecerte. Por eso es por lo que todo aquel que se identifica con el ego se siente desposeído. Lo que experimenta entonces es depresión o ira, y lo que hizo fue intercambiar su amor hacia sí mismo por odio hacia sí mismo y como consecuencia tiene miedo de sí mismo. Él no se da cuenta de eso, aun si es plenamente consciente de que está sintiendo ansiedad, no percibe que el origen de esta reside en su identificación con el ego y trata de lidiar con ella haciendo algún trato de mente, entre comillas, con el mundo. Siempre percibe a este mundo como algo externo a él, pues esto es crucial para su propia adaptación. No se da cuenta de que él es el autor del mundo, pues fuera de sí mismo no existe ningún mundo. Identificarse con el ego es atacarse a sí mismo, en vez de salvarnos a nosotros mismos. Identificarnos con el ego es apoyar la idea de enfermedad, la idea de necesidad, la idea de desamor. Por eso es por lo que todo aquel que se identifica con el ego se siente desposeído y experimenta una terrible depresión o ira. Lo que hizo fue intercambiar el amor a sí mismo por el odio a sí mismo. Identificarse con el ego, mantenernos en el sistema de pensamiento del ego hace que nos sintamos desposeídos. Por más bien posicionados que creamos estar en esta ilusión, en esta sociedad, en este mundo, esa identificación con el ego inevitablemente nos hace pensar que tarde o temprano tendremos que pasar por esas etapas de tristeza, de escasez y de pérdida.
Eso nos pasa al identificarnos con el ego. Lo que experimenta entonces es depresión o ira, ya que lo que hizo fue intercambiar su amor hacia sí mismo por el odio hacia sí mismo. Y como consecuencia de esto, pues tiene miedo de sí mismo. Como ha dejado todo bajo el poder, entre comillas, falso del cuerpo, que es ese hogar del ego, pues entonces cree que no hay nada más que su propia y debilitada fuerza. Creemos que no hay nada más que lo que podemos lograr por nosotros mismos. Creemos que no hay nada que se obtenga si no hay un sacrificio de por medio. Esto hace entonces que estemos completamente ansiosos. Estamos identificados con el ego. Y si parece que viene alguna situación, el ego hará un trato de mente conmigo para decirme, mira, lo puedes solucionar de esta manera. Pero ya sabemos que esa solución no existe. Traerá múltiples opciones de abarcar un aparente problema, pero nunca llegaremos a esa solución. Busca y busca, pero no halles. Ese es el objetivo del ego. Una vez que creemos haber hallado algo, pues volverá a algo nuevo a surgir. Aún si es plenamente consciente de que está sintiendo ansiedad, no percibe que el origen de esta reside en su identificación con el ego. No nos hacemos conscientes de que es por el ego que estamos sintiendo esa ansiedad, ese miedo, ese pánico. Y trata de lidiar haciendo algún trato de mente, buscándonos o ofreciéndonos alguna solución sin sentido. Siempre percibe este mundo como algo externo y empieza a justificar lo que parece que nos pasa con el mundo. Los medios. Te enfermaste porque te expusiste a la lluvia. Tienes un cáncer porque llevas años trabajando en un centro radiológico. Tienes una enfermedad porque la tuvo un familiar tuyo, tu abuela, tu abuelo, y se te heredó a ti. No se da cuenta de que es el autor de este mundo. No nos damos cuenta de que junto con el ego somos los fabricantes de este mundo. Que por lo tanto el mundo no hay que arreglarlo, el mundo hay que trascenderlo, hay que trascender todas las ilusiones que nos hemos fabricado aquí. Y nos decía en el párrafo 5 que la salvación es para la mente y se alcanza por medio de la paz. Ahí nos da la clave, se alcanza por medio de la paz. Es necesario tener nuestra mente en paz para poder escuchar al Espíritu Santo, para poder escuchar esa voz que habla por Dios. Es necesario que nuestra mente esté dispuesta y también disponible para escuchar la voz que habla por Dios. Nos dice claramente cómo somos nosotros con el ego los autores de este mundo. Pero vemos como si fuese un mundo externo que ahora nos causa daño, que ahora nos genera problemas, que ahora nos trae incomodidades. Anteriormente nos había dicho en el párrafo 6 que si la mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar la mente, pues entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Ahora nos dice, la salvación es para la mente y se alcanza por medio de la paz. La mente es lo único que se puede salvar y solo se puede salvar a través de la paz. Manteniéndonos en paz
Podemos escuchar la voz que habla por Dios aconsejándonos. Podemos escuchar la voz que habla por Dios guiándonos. No queremos ninguna otra respuesta que no sea su amorosa voz. Cualquier respuesta del ego va a ser una ilusión más. Va a ofrecerme que sustituya una ilusión por otra. Es decir, va a ofrecerme que siga invirtiendo en lo que no es real. 7. Si solo los pensamientos amorosos del Hijo de Dios constituyen la realidad del mundo, el mundo real tiene que estar en su mente. Sus pensamientos descabellados tienen que estar también en su mente. Pero Él no puede tolerar un conflicto interno de tal magnitud. Una mente dividida está en peligro y el reconocimiento de que alberga dentro de sí pensamientos diametralmente opuestos es intolerable. Proyecta, por consiguiente, la división, no la realidad. Todo lo que percibe como el mundo externo no es otra cosa que tu intento de mantener vigente tu identificación con el ego, pues todo el mundo cree que esa identificación es su salvación. Observa, sin embargo, lo que ha sucedido, pues los pensamientos tienen consecuencias para el que los piensa. Estás en conflicto con el mundo tal como lo percibes porque crees que el mundo es antagónico a ti. Esta es la consecuencia inevitable de lo que has hecho. Has proyectado afuera aquello que es antagónico a lo que está dentro. Y, por consiguiente, no puedes por menos que percibirlo de esa forma. Por eso es por lo que debes darte cuenta de que tu odio se encuentra en tu mente y no fuera de ella, antes de que puedas librarte de él. Y por lo que debes deshacerte de él antes de que puedas percibir el mundo tal como es realmente. Si los pensamientos amorosos del Hijo de Dios constituyen la realidad del mundo, pues entonces sí tiene que haber un mundo real en nuestra mente. Somos el amor mismo. Somos una extensión de los pensamientos amorosos y perfectos de Dios. Por lo tanto, sí somos capaces de ver ese mundo real. Y ese mundo real ya sabemos que es el mundo perdonado, el mundo completamente libre de todas las ideas de juicio. Así como están en nuestra mente todos esos pensamientos descabellados que ahora nos hacen ver un mundo con un virus letal, un mundo con sus océanos contaminados, un mundo en donde hay muchas especies en extinción, un mundo lleno de asesinos. De igual forma, entonces, tenemos la capacidad de poder ver un mundo amoroso, un mundo real, un mundo perdonado. Nosotros no creemos que sea así. Desde nuestra mente dividida, pues creemos entonces que el peligro está afuera, que el mundo lleno de problemas es algo externo a mí. Pero debemos empezar a asumir esa responsabilidad de que ese mundo que estoy viendo es mi propia proyección. Que no podría haber un mundo que no esté previamente almacenado en imágenes, en esa idea de subconsciente, en esa mente que se cree separada, en esa idea de recuerdos, de experiencias. Una mente dividida está en peligro y el reconocimiento de que alberga dentro de sí pensamientos diametralmente opuestos le es intolerable. Creemos que es imposible
que yo pueda ser el que está proyectando un mundo que tiene en este momento un virus desarrollándose por todo el mundo, transmitiéndose de persona en persona. Así como creo que también es imposible que desde mi mente yo pueda ofrecer esa corrección para no ver ese error. La mente proyecta todas esas ideas de división que tiene guardadas y por lo tanto lo que se ve no es la realidad. Pero como mi mente las está proyectando, ya nos dijo anteriormente que son las creencias, son las cosas que tenemos almacenadas en nuestra mente, por eso creemos fielmente en ellas. Entonces, por eso las vemos y pensamos que son reales. Las vemos y pensamos que eso es lo que realmente es, pero no es más que nosotros mismos invirtiendo en lo que no es real. Nosotros mismos invirtiendo en ideas que son nuestra propia fabricación. Ahora, esta lectura que se llama Cómo invertir en la realidad nos dice cómo dejamos de darle valor o quitar todo lo que hemos invertido en la ilusión y empezar a invertir en la realidad. Todo lo que percibes como el mundo externo no es otra cosa que tu intento de mantener vigente tu identificación con el ego. Yo quiero seguirme identificando con el ego, por eso quiero arreglar ese mundo que veo como externo. Arreglarlo limpiando los océanos, apoyando las asociaciones que ayudan a que no se extingan los animales, apoyando diferentes obras, porque quiero seguir identificándome con el ego. ¿Qué haría si no quisiera seguirme identificando con el ego? Pido corrección. O sea, invierto en la realidad. Ayúdame, Espíritu Santo, a ver esto como tú lo ves. Ayúdame, Espíritu Santo, a ver este mundo como un medio que me muestre todas mis ideas de error y me sirva para perdonar y ofrecer ese perdón de vuelta al mundo para que se sane. Ayúdame a sanar mi mente para dejar de ver error por todas partes. Ayúdame a darme cuenta que eso que estoy viendo ahora en el mundo son mis propias ideas proyectadas. Que no hay un mundo externo, que todo está en mi mente. Haz que se sane mi mente y ayúdame a ofrecer esa sanación. Ayúdame a ver el mundo como tú lo ves. Ayúdame a ver a este hermano como tú lo ves. Ayúdame a reconocer que no me puedo enfermar. El Hijo de Dios no puede enfermarse. Esas ideas de locura están en esa mente que se cree dividida, que se identifica con el ego, que cree en la culpa y en el castigo. Pero nada de eso es real, nada de eso es de Dios. Los pensamientos tienen consecuencias para el que los piensa. Estás en conflicto con el mundo tal como lo percibes porque crees que el mundo es algo antagónico a ti. Esta es la consecuencia inevitable de lo que has hecho. He hecho un mundo basado en todas mis ideas de odio, en todos esos pensamientos de odio. Pero ahora podría entonces invertir en la realidad y podría ver un mundo cuyos cimientos sean mis pensamientos amorosos, sean mis percepciones corregidas, sean todo ese deseo mío de perdonar a ese mundo que estoy viendo como algo externo a mí. 8. He dicho antes que Dios amó tanto al mundo que se lo dio a su Hijo unigénito. Dios ciertamente ama al mundo real y aquellos que perciben la realidad de éste no pueden ver el mundo de la muerte, pues la muerte no forma parte del mundo real.
en el que todo es un reflejo de lo eterno. Dios te dio el mundo real a cambio del mundo que tú fabricaste como resultado de la división de tu mente, el cual es el símbolo de la muerte. Pues si pudieras realmente separarte de la mente de Dios, perecerías. Nos hace también una aclaración. Dios amó tanto al mundo que se lo dio a su Hijo unigénito. Parece que esto lo comprendimos mal en la Biblia, en donde decía Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo unigénito. Ahora nos lo aclara diciendo Dios amó tanto al mundo que se lo dio a su Hijo. Le dio al Hijo un mundo perdonado a cambio de todo el mundo de locura que el Hijo había fabricado. Ahí, en cada locura que el Hijo de Dios fabricó en el mundo, Dios puso un milagro para que el Hijo pudiese ver verdad en donde había fabricado múltiples ilusiones, para que el Hijo pudiese ver la realidad en donde había invertido en lo que no era real. Dios te dio el mundo real a cambio del mundo que tú fabricaste como resultado de la división de tu mente, el cual es el símbolo de la muerte. Párrafo 9. El mundo que percibes es un mundo de separación. Quizá estés dispuesto a aceptar incluso la muerte con tal de negar a tu Padre. Sin embargo, Él no dispuso que fuese así, por lo tanto no lo es. Tu voluntad sigue siendo incapaz de oponerse a lo que la voluntad de Dios dispone. Y esa es la razón de que no tengas ningún control sobre el mundo que fabricaste. No es este un mundo que provenga de la voluntad, pues está regido por el deseo de ser diferente de Dios. Y ese deseo no tiene nada que ver con la voluntad. El mundo que has fabricado es, por lo tanto, completamente caótico y está regido por leyes arbitrarias que no tienen sentido ni significado alguno. Se componen de lo que no deseas, lo cual has proyectado desde tu mente porque tienes miedo de ello. Sin embargo, un mundo así solo se puede encontrar en la mente de su hacedor, junto con su verdadera salvación. No creas que se encuentra fuera de ti, ya que únicamente reconociendo dónde se encuentra es como podrás tener control de él. Y ciertamente tienes control sobre tu mente, dado que la mente es el mecanismo de decisión. Nos hablaba al final del párrafo 8 que si realmente pudiéramos separarnos de la mente de Dios, pues no estaríamos aquí, ni siquiera soñando este sueño de separación. Estamos soñando este sueño de separación debido a la eternidad de nuestro espíritu que decide estar durmiendo en este momento. Ese mundo que nosotros estamos percibiendo ahora es el mundo que nosotros fabricamos. Es un mundo de total separación. Pero me dice que Dios no dispuso que fuese así. Dios no dispuso que yo le negara en ningún momento. Que mi voluntad no puede ser distinta a la voluntad de Dios. Y esto no es que sea algo arbitrario. Es que antes de toda esta locura de separación, nosotros hicimos un pacto con el Padre. La promesa de Dios, en donde le juramos ese amor eterno al Padre. Te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. Y a eso dijimos, sí, Padre.
ahí entonces nuestra voluntad y la del Padre se hizo una sola voluntad. Por lo tanto, todo lo que nosotros ahora hemos fabricado en este sueño de separación, todo esto que es una voluntad que quisimos unirla a ese falso Dios, a ese Dios con minúscula que nos fabricamos, esa pues es una voluntad que parece tener peso para nosotros, porque bien nos decía antes que los pensamientos tienen consecuencias para quien los piensa. Pero al no ser la voluntad de Dios y al estar mi verdadera voluntad unida a la de Dios, pues entonces yo puedo tomar una nueva decisión en favor de Dios por mi paz. Yo puedo salirme de esa voluntad que ahora tengo ahí asociada con el ego y reconocer que mi voluntad es la voluntad de Dios. Reconocer que únicamente me rigen las leyes de Dios y dejar entonces de invertir en lo que no es real. Quizás estés dispuesto a aceptar incluso la muerte con tal de negar al Padre. Estamos dispuestos aquí a aceptar incluso la muerte con tal de creer que somos un cuerpo, con tal de apoyar esa voluntad con minúscula que unimos al ego. Pero nuestra voluntad sigue siendo incapaz de oponerse a la voluntad de Dios por ese pacto previo que tuvimos con el Padre. Ese pacto que fue por el cual fuimos creados, desde el gozo del Padre de extenderse. Este no es un mundo que provenga de la voluntad de Dios, para nada. En este mundo todo termina, las cosas tienen un principio, tienen un fin, cuando Dios lo que hace es eterno. En este mundo todas las cosas son cambiantes, cuando Dios lo que hace es inmutable. En este mundo no hay nada que no implique sacrificio, cuando Dios le dio todo a su Hijo. Cuando en el cielo no existen ideas de sacrificio alguno. El mundo que hemos fabricado es, por lo tanto, un mundo completamente caótico, regido por leyes del ego, por leyes arbitrarias que no tienen ningún sentido. Se compone de las cosas que no deseamos y esas cosas están ahí en nuestra mente y las proyectamos. Por eso el mundo parece ser temible y caótico. Pero también nos dice Jesús dónde está la clave. Sin embargo, así a como estamos viendo ahora este mundo que fabricamos, pues podríamos también ver el mundo perdonado. Sin embargo, un mundo así solo se puede encontrar en la mente del hacedor, nosotros, el fabricante del mundo, junto con su verdadera salvación. Ahí donde pusimos la idea de error, ahí mismo está la salvación. No creas que se encuentra fuera de ti, ya que únicamente reconociendo dónde se encuentra es como podrás tener el control sobre ella. Hasta que yo asuma la responsabilidad de que lo que estoy viendo es porque está en mi mente y que la única forma de sanarlo y salir de ello es que se corrija en mi mente ese pensamiento de error y que me dé cuenta que no puedo hacerlo por mi cuenta, sino que dependo 100% del Espíritu Santo. Hasta que no comprenda eso, pensaré que la salvación está en otra parte. Pensaré que la salvación está en cambiarme de ciudad, en tener otra pareja, en ganar más dinero y seguir entonces invirtiendo en lo que no es real. 10. Si reconocieras que cualquier ataque que percibes se encuentra en tu mente y solo en tu mente, habrías por fin localizado su origen y allí donde el ataque tiene su origen, allí mismo tiene que terminar,
pues en ese mismo lugar reside también la salvación. El altar de Dios, donde Cristo mora, se encuentra allí. Tú has profanado el altar, pero no has profanado al mundo. Cristo, sin embargo, ha puesto la expiación sobre el altar para ti. Lleva todas tus percepciones del mundo ante ese altar, pues es el altar con mayúscula a la verdad. Ahí verás tu visión transformarse y ahí aprenderás a ver verdaderamente. Desde ese lugar en el que Dios y su Hijo moran en paz y en el que se te da la bienvenida, mirarás en paz hacia el exterior y verás el mundo correctamente. Mas para encontrar ese lugar tienes que renunciar a la inversión en el mundo tal como lo proyectas y permitir que el Espíritu Santo extienda el mundo real desde el altar de Dios. Necesito reconocer que ahí donde se encuentran todas esas ideas de ataque, es decir, en mi mente que se cree separada, ahí mismo también se encuentra la salida para todas esas ideas de ataque. Ahí mismo también se encuentra la corrección a todas esas ideas de todo lo que yo estoy viendo ahora en mí, en el mundo, en mis hermanos, de todo lo que parece que me duele, que me molesta, que me fastidia. Todo se corrige en mi propia mente. Todo depende completamente de mí. Si reconocieras que cualquier ataque que percibes se encuentra en tu mente y solo en tu mente, habrías por fin localizado su origen. Y allí, donde se encuentra el origen, allí mismo tiene que terminar. Es en mi propia mente en donde se deben corregir todas esas ideas de error. Es en mi propia mente en donde se debe hacer ese trabajo de corrección. Nadie tiene que cambiar por mí. No me tengo que pasar a otro lugar, a otro barrio, a otra ciudad. No tengo que cambiar de pareja, no tengo que tener otro trabajo, no tengo que tener otras amistades. Justamente ahí donde estoy, en cualquier cosa que sea lo que esté experimentando en este momento, eso que estoy experimentando ahora es porque está en mi mente. Y también en mi mente está la salida a esa idea de error. Nos decía anteriormente que es indispensable la paz. Es indispensable la paz porque únicamente desde ese estado de paz yo voy a poder recordar que tengo a alguien que me puede sacar de las ideas de error. Mantente alerta en favor de Dios y de su reino. Además, enseña paz para así aprender lo que es. Estando en paz, mi mente va a estar más serena, pero también receptiva para yo darme cuenta si estoy en este momento invirtiendo en la ilusión, invirtiendo en el error, creyendo que estoy enferma, que tengo un diagnóstico médico, creyendo que estoy carente, creyendo que me llamó mi amigo para decirme que tiene un cáncer. Ante cualquiera de esas aparentes ideas que están en mi mente, la idea de la escasez, la idea de la enfermedad, la idea de las necesidades, yo puedo pedir corrección. Estando dispuesta a renunciar a invertir en el mundo del error. Renunciar a invertir en la ilusión y pedir corrección. Muéstrame esto como tú lo ves. Enséñame esto como tú lo ves. Recuérdame que esto no es real, que esto no es de Dios. Y con cada una de esas correcciones que me va ofreciendo el Espíritu Santo por petición mía, empezaré yo entonces a invertir en la realidad y a dejar de darle importancia al error, a dejar de ver las consecuencias aparentes de todos esos pensamientos de error
y empezar a ver entonces la paz de esos pensamientos corregidos, empezar a ver el mundo perdonado. Hemos hecho la lectura del capítulo 12, el programa de estudios del Espíritu Santo, en la sección tercera, cómo invertir en la realidad. Gracias a todos por su amable compañía.